Les voy a compartir pantalla de paso y me dicen también, los vuelvo a molestar y me dicen si la pantalla se ve. Yo lo que tengo en pantalla ahora es el blog, que ustedes ya supongo que deben conocer. Bueno, les pregunto y ya después no los molesto más. Tiene un pequeño delay esto, así que por ahí yo hablo y ustedes lo reciben un poquito más tarde. Bueno, ahí me dicen que se escucha. Gracias. Eh, Se ve el blog. Bueno, bárbaro, perfecto. Bueno, anda todo bien entonces. Bueno, chicos, les doy la bienvenida al espacio nuestro. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos, le llamo espacio porque son dos materias que prácticamente es prácticamente la misma, ¿no? Que es estabilidad, que es esta en la que estamos ahora, y resistencia de materiales. Em, bueno, supongo que habrá algún alumno que haya cursado ya con nosotros, no lo sé, la mayoría entiendo que no. Entonces por eso quisimos un poco dar esta charla, ¿no? Porque, bueno, justamente hoy hay paro, creo que en la universidad va a haber paro solamente hoy, en otras creo que toda la semana, así que bueno, no fue un comienzo muy auspicioso, pero bueno, independientemente, lo digo solo una vez, independientemente de que uno esté de acuerdo con el paro, nosotros decidimos, tampoco es un paro docente, es un paro no docente, pero nosotros decidimos dar esta charla como para que no se pierda mucho tiempo en por ahí la parte informativa y después podamos pasar ya al temario. El sábado es feriado, así que bueno, empezamos un poco así accidentado. Yo me situé en el blog. Bueno, no tengo mucho un guión, porque esto decidimos hacerlo cuando nos enteramos que no había clase. Entonces, bueno, vamos a darle información un poco suelta, como solemos hacer. En pantalla, entonces, como les decía, tenemos el blog. Entiendo que todos ya pueden acceder al blog. Hemos enviado también algunos enlaces y demás al canal de YouTube. Vamos a empezar a contar cuáles son primero las herramientas que ustedes van a tener disponibles. Y después vamos a pasar al temario, a lo que es el programa, el tipo de temas que vamos a ver en esta cursada. Eh, una de las herramientas, yo diría la principal, es justamente el blog. Fíjense que el blog es el que contiene la información ordenada, porque por ahí el canal de YouTube también, obviamente tiene los videos, ya están alojados ahí, pero por ahí es más fácil acceder desde el blog, porque en el blog lo tienen todo ordenado, si quiere, de manera cronológica, por número de clase y demás. Fíjense que por un lado está el blog, donde ustedes tienen armado esto en dos columnas. La columna de la derecha son todos los videos. Acá hay un enlace al canal de YouTube, que es donde están alojados realmente. Y después por unidad temática los hemos organizado de esta manera, ¿no? Unidad 1 tenemos la clase 1, que es una presentación de la materia. Aclaro también esto, estas clases son clases que nosotros grabamos en el 2020, así que bueno, contienen un montón de información que es irrelevante, que tiene que ver con lo que se vivió en ese momento, así que eso sepan disculpar, pero lo que nos interesa en concreto es el contenido de esas clases. Esta primera clase, los que quieran verla, por supuesto, háganlo, van a encontrar seguramente información útil, pero bueno, de alguna manera es un poco lo que estamos haciendo ahora. Después tenemos, bueno, cada una de las clases después tiene debajo un área de descargas. Nosotros les recomendamos que vean estas clases. Estas clases no son de visualización obligatoria, lo quiero recalcar esto. Pero bueno, de la misma forma que recomendamos la bibliografía, con más razón estas clases creo que los van a ayudar a poder entender los temas. Y acá viene el resto de las clases, ¿no? Clase 2, clase 3. Debajo de cada clase los archivos de descarga, algunos son PDF, bueno, en este caso son DWG, es un caso muy especial de un ejercicio de sistema de fuerzas en 3 dimensiones para aquellos que hayan usado AutoCAD alguna vez.
les va a resultar útil, pero bueno, no es requisito, por supuesto. Y luego, bueno, las distintas clases de acuerdo a los temas que están contenidos en el programa, que después lo vamos a pasar a ver. Hay de todo, hay videos, hay PowerPoint, en fin. Todas las clases van a estar numeradas y relacionadas con la unidad de programa, ¿sí? Y como les dije, bueno, muchas de ellas fueron, fueron emitidas en el 2020, por supuesto. Siguen siendo vigentes, desde luego. Bueno, estas son todas las clases, algunos enlaces que hay abajo, y después a la izquierda, en el blog, ustedes van a encontrar, bueno, datos, obviamente, relativos al cuerpo docente. Por si, para los que no nos conocen, estos somos nosotros. Bueno, se encuentra presente, yo soy Fernando López Yáñez, se encuentra Daniel Laera también presente en el chat. Bueno, en este momento no está Juan Pablo Jiménez. Y bueno, somos los que los vamos a acompañar en la cursada. Objetivos de la asignatura, ustedes después lo leerán esto con calma. Horarios de cursada, la cursada desde luego que es presencial. Bueno, los requisitos en materia de correlatividades. Y esto que es importante, que es información académica. Esto debería estar más resaltado, pero bueno, les comento que esto es lo más importante porque acá ustedes tienen una serie de elementos que ya han sido actualizados para la cursada de este año, que voy a pasar a mostrarles ahora a continuación. Vamos a seguir con esta columna. Descargas por unidad temática. Son descargas adicionales. Algunas pueden coincidir, otras son adicionales a las que se encuentran en la parte de abajo de los videos. Por unidad. Y bueno, y esto es un poco... Y la biblioteca. Sepan también que tienen disponible toda la bibliografía que nosotros les recomendamos. La tienen disponible en versiones anteriores en el blog. Yo ahora les voy a empezar a hablar un poquito de eso. Acá fíjense que en el listado de libros primero figura el libro de Sier Semansky, de Física Universitaria. Es importante el tomo 1 para aquellos que estén un poco flojos o olvidados de física, todo lo que tiene que ver con estática, con sistemas de fuerzas y demás, que lo tengan como libro de consulta. Les recomiendo porque van a necesitar refrescar esos conocimientos, ¿sí? Bedford y Fowler, que es el libro prácticamente que se usa en el 80% de la cursada. Es un libro también de estática, con mucha ejercitación, ahora lo vamos a ver igual. Abenburg, que es otro complemento también, es un libro que algunos de los temas los van a encontrar muy desarrollados en este libro, también lo tienen disponible. Y después están los libros de Timoshenko, tomo 1 y 2, y Timoshenko y Gir, quinta edición, que son los que nosotros les recomendamos. En estabilidad vamos a estar usando el tomo 1 únicamente, en algunos capítulos solamente. Bueno, de momento es esto, lo que ustedes necesitan. Geometría descriptiva para aquellos que estén flojos con dibujo técnico. No es de nuestra asignatura, pero la colocamos también ahí para que ustedes la tengan disponible. Bueno, vamos a volver de nuevo entonces a la información académica. Entonces, bueno, fíjense, nosotros acá tenemos, por ejemplo, el primer punto es cronograma 2025. Bueno, yo voy a hacer clic, así les muestro. Esto ya lo tienen disponible ustedes. Bueno, esto no es otra cosa que el cronograma de actividades de este año. Puede haber algún error o algo, entonces en ese caso lo corregiremos y les avisaremos. Bueno, extensión de la cursada, feriados, recesos por examen, cantidad de clases, 23 clases. Es lo que en principio, siempre se reduce un poco porque aparece alguna novedad en el medio, pero en principio son 23 clases. No es mucho, así que les aviso desde ya que no disponemos de muchas clases, pero van a ser suficientes seguramente. Bueno, horario de clase y demás. Condiciones de asistencia, esto ustedes lo tienen en el régimen de cursada también, y en el programa de la asignatura también está esta información. Las evaluaciones. Bueno, las evaluaciones van a ser dos. Evaluaciones parciales estamos hablando. Dos sábados, sábado 27 de septiembre
el primer parcial y el segundo el sábado 15 de noviembre. El 29 de noviembre son los recuperatorios e integrador. Ese día finaliza la cursada. Tengamos en cuenta que se puede recuperar un solo parcial, ¿sí? Bueno, estas son cuestiones muy formales. Les pido que después cada uno las lea. No tiene mucho sentido explayarse mucho en esto. Estas cosas son fundamentales porque todos los años tenemos el mismo problema. No se considerarán exámenes presentados en lápiz. Lo que está en lápiz es información que no existe para nosotros. Ustedes comprenderán que algo que está en lápiz puede borrarse, puede alterarse. Entonces es necesario, parece una estupidez tener que aclararlo, pero de verdad que todavía tenemos que luchar con eso. Recibimos exámenes completamente en lápiz, o sea, directamente no se pueden aceptar. Y de hecho no lo hacemos, quiero que lo sepan, porque realmente no podemos hacerlo. Si ustedes tienen que, por una cuestión de inseguridad, manejarse en lápiz, bueno, lo pueden hacer y después remarcar en tinta antes de entregar. Es todo lo que le podemos ofrecer, pero tiene que estar en tinta, ¿sí? Bueno, acá también habla un poco de lo que dice el régimen de cursada, que en el artículo 24 del régimen general de estudios, en las fechas, entre la fecha de devolución de los exámenes y los recuperatorios se fijará una fecha para la revisión de los parciales. Eso siempre está disponible. A veces lo hacemos en clase y otras veces en algún horario fuera de la clase, porque obviamente no hay tiempo para poder aplicar en eso. Entonces, bueno, después les vamos a informar cuáles son los lugares donde solemos reunirnos para consulta o para este tipo de cosas. Y bueno, información de trabajos prácticos. No necesariamente van a ser los que figuren acá, eso después se irán viendo sobre la marcha, pueden ser menos. Lo del tema del lápiz también se le agrega lo de no utilizar color rojo. El color rojo no lo pueden utilizar tampoco. Es verdad que no hay muchos colores en la lapicera, pero bueno, el rojo es el que usamos nosotros para corregir, entonces no se puede utilizar. Y después las condiciones, que también se las dejo para que ustedes las miren. Alumno regular, alumno libre, etcétera, etcétera. Hay una cuestión que acá aclara, que es que durante la cursada se utilizará una guía de ejercicio, que voy a pasar ahora a mostrárselas. Bueno, esto es lo que es el cronograma de actividades 2025. ¿Me van siguiendo? Díganme si está todo bien. Así me quedo tranquilo. Si me escuchan, si ven la pantalla. Bueno, esa guía de ejercicio que yo les decía, mientras me van respondiendo, voy a hacer clic ahora. Esa guía de ejercicios, bueno, ahí Jorge me dice que escucha, gracias. Esta guía de ejercicios es la que les estoy mostrando. Bueno, es una guía que vamos a utilizar durante la cursada. Esa guía se van a ir solicitando en algunos casos para trabajos prácticos, en otros casos como simple actividad que resuelvan estos ejercicios. Muchos de ellos se van a resolver en clase. De más está decirles que tienen que hacerlos todos, tienen que conocer cuál es la resolución de todos estos ejercicios. Están por supuesto por tema, por unidad temática. Este es el tipo de ejercicio. Ahora vamos a ver un poquito, esto no lo voy a cerrar porque quiero abundar un poquito en la temática. Bueno, pero les voy mostrando un poco así, muchos ya conocen estas guías. Son útiles porque organizan mucho el trabajo y bueno, tratamos de abarcar dentro de la temática la mayor cantidad de ejercicios posibles. Bueno, ahora voy a volver sobre esto, pero quiero seguir con la información académica para que lo tengan claro ustedes. Esto es una herramienta bastante útil que nosotros le llamamos organizador de clases. Este organizador de clases no es otra cosa que un listado de clases por número. Estos números, por supuesto, coinciden con la numeración que está en el blog, número de clase.
Fíjense que no necesariamente es consecutivo el número, pero sí corresponde al número que está en el blog. Por fecha, días lunes, día sábado, y los temas a los que se refiere cada una de las clases. Esta sería la que estamos ahora, la clase 1, lunes 11 de agosto. Y luego ya tenemos el resto de las clases. Para que se entienda, bueno, es bastante simple esto: fecha, día, número de clase, tema, unidad temática. Tengamos en cuenta que son 6 unidades, ahora me voy a referir a eso. Y en la columna que está más a la derecha, la referencia bibliográfica. Fíjense, esto presten atención porque quiero ampliar un poquito esto, lo que es las primeras clases. Este libro es fundamental. Física Universitaria, que también está disponible, lo pueden descargar del blog. Es fundamental para repasar temas. Ahora vamos a ver brevemente cuáles son los temas que vemos al principio, y les puedo asegurar que muchos alumnos tienen que refrescar esos conocimientos. Nosotros realmente, más allá de alguna aclaración al pasar, no podemos detenernos demasiado, porque son temas obviamente de física. Este libro, Mecánica para Ingenieros, Estática, Bedford y Fowler, que es como el libro de cabecera, y se menciona cuáles son los capítulos que se refieren a cada uno de estos temas. Estática de las construcciones de Abenburg, capítulo 3, capítulo 7, luego Bedford y Fowler de nuevo, y ya al finalizar la cursada, al final, digamos, ya vemos los temas de tensiones, que tensiones corresponden a resistencia de materiales, pero como les dije al principio, se trata de un espacio curricular donde conviven esas dos materias, estabilidad y resistencia de materiales. Una partecita de estabilidad a la final ya es resistencia de materiales. De hecho, es este tema al que me estoy refiriendo, que es tensiones. Y acá pasamos como referencia al libro de Gir, Timoshenko Gir. Tomo 1 siempre. Está bueno, vamos de capítulo 1, capítulo 6, según el caso. Bueno, estas son todas las clases que se van a encontrar. Esto podría sufrir alguna modificación. Supongo que no, pero en tal caso les aviso que ninguno de estos instrumentos es rígido, sino que puede llegar a adaptarse de alguna manera, ¿no? Pero en principio este es el organigrama que ustedes tienen. Bueno, siguiendo un poco lo que nosotros tenemos para ofrecerles, bueno, los dos programas, digo dos porque tenemos programas del plan 2508 y el 2509. Bueno, ambos programas son idénticos, están los dos, porque bueno, son programas oficiales. Y acá, bueno, de alguna manera es la misma información que ya hemos volcado en otros sectores, los tienen acá más específicos. Fíjense que esto sí es importante: los contenidos mínimos, las unidades temáticas, que ahora vamos a verlo, lo vamos a leer directamente de acá, la metodología de trabajo que tiene la asignatura. Les recomiendo la lectura de esto como primer paso. Trabajos prácticos, acá figuran dos. Esto es movible, digamos, esto no es fijo, no es rígido. Y requisitos de aprobación, como regular, como libre y demás, además de la bibliografía. Ahí dice Jorge, no entendió por qué los números de clase están... Claro, bueno, pues están mezclados porque muchas veces... ¿cómo te puedo explicar? En realidad no tengo una explicación muy clara para eso, pero si vos te fijás en el organizador de clases, bueno, vamos a ver primero acá. Acá están en forma consecutiva, ¿sí? Ascendente. Pero sucede que a veces, en la metodología que nosotros usamos, ahí pongo de nuevo el organizador de clases, sucede que a veces es más pertinente dar una clase antes que otra. Quizá deberíamos invertir en el blog el número, pues sería más claro. Pero por ejemplo, mirá, arranca en la clase 1, que es la presentación, y luego la clase 5 y 6, si bien son posteriores, porque la clase 2 es sistema de fuerzas en 2 y 3 dimensiones, nosotros preferimos, ahora voy a explicar por qué, preferimos dar esas dos clases, pues son más explicativas, las tengo ahora abiertas para mostrárselas. Con lo cual damos de la 1, vamos a la 5, a la 6 y después recién vamos a la 2.
Entonces, claro, por ahí se hace un poco raro acá. Después fíjense que ya van subiendo más en forma ascendente. Es simplemente al principio. Esa es la explicación. Ahora, al ratito voy a explicar, mostrando esas dos clases 5 y 6 por qué están ubicadas ahí. Probablemente habría que cambiarles el número y modificar la ubicación en el blog, pero bueno, esa es un poco la explicación que puedo ofrecerte. Pero bueno, ya después lo vas a ir entendiendo a medida que la materia vaya avanzando. Bueno, programa 2508 y 2509 es lo mismo, es el mismo programa, lo muestro simplemente para que vean que se encuentra disponible. Desconozco, eso se los pregunto. En realidad tendría que haberles dicho al principio, no importa, después en la próxima clase que nos veamos me lo dicen. Pues no nos informaron de qué plan son ustedes. No sé si hay del plan viejo y del plan nuevo. Entiendo que tiene que haber del plan nuevo también. Lo digo porque a la cursada anterior del 2024 nos dieron dos listas, pero en este caso no sé si las listas están unificadas. De momento no tengo esa información. Bueno, después me lo irán informando, ahora no hace falta, no se preocupe. Próxima clase que nos veamos, a lo mejor ya lo tenemos más claro. Bueno, como les decía, es el mismo programa. Ya que estamos, vamos viendo un poco las unidades temáticas. Si nos metemos en tema, porque si no estamos hablando de cuestiones casi muy burocráticas, ¿no? Bueno, el programa de las asignaturas es el que tienen ustedes en pantalla, que está expresado también en el programa oficial. Bueno, la unidad 1, que es la que ya vamos a empezar a ver ahora, eh, tiene como tema reticulados planos, sistemas de fuerza. En realidad acá no está sistema de fuerza, me parece que nos olvidamos. Sistemas de fuerza, sistemas de fuerzas concurrentes y no concurrentes. No sé por qué acá evidentemente me he olvidado de eso. Reticulados planos, ahora veremos lo que son reticulados. Condiciones de rigidez, hipótesis, estructuras estáticamente indeterminadas, cálculos de esfuerzos en barras y demás. Ya iremos viendo en ejercicio de qué se trata. De hecho, en la guía de ejercicio lo podríamos ir viendo, ¿no? Vamos a ver si, discúlpenme, a ver si lo puedo abrir la guía. A ver si la tengo abierta. Así se la puedo mostrar a la vez. No. Bueno, la buscamos, no hay problema. Bien. Estabilidad. Bueno, voy a abrir la guía que vamos a utilizar este año. Bien. Entonces a lo mejor le resulta más claro visualizar esto como en paralelo. Yo voy a tapar un poquito el chat, así puedo mostrarles esto de la manera que les comento. Bueno, acá estaría el programa con las unidades y la guía de ejercicios. Supongo que la están viendo. Bueno, fíjense que en la unidad 1 nos encontramos con este tipo de ejercicios. Como les dije, acá esto lo tengo que corregir un poquito porque arrancan reticulados planos y un poquito más amplio el tema. Bueno, acá lo pueden ver, fíjense, se trata de sistemas de fuerza. Por eso les digo que estos son ejercicios de física, que probablemente quienes no tengan demasiado claro el tema, sería bueno que vayan de nuevo al libro de física. Les recomiendo el Sir Semansky, que tiene muy buena información. Bueno, como primera medida entonces tenemos resolución de sistema de fuerza. Vamos a encontrar distintos dispositivos, por ejemplo, esto que ven acá, una cuerda unida a través de una argolla con otras dos cuerdas. Bueno, de esta manera lo que persigue esto es la decomposición de fuerzas en el plano. Después vamos a ver un ejercicio muy chiquito, muy rápido para entender la metodología que les proponemos. Vamos a encontrar resortes también.
Por eso les digo, resortes es muy simple, pero el que no recuerde en qué consiste un resorte es importante que lo repase un poquito. Algunas poleas, como ven en este caso, esto es una polea. Estos también son ejercicios interesantes. Algunos ejercicios que incorporan también el concepto de fricción. Bueno, son todos ejercicios muy interesantes que también activan un poco el razonamiento, ¿no? Y bueno, sobre todo estos que están acá, que son ejercicios de sistema de fuerzas en 3 dimensiones, que vamos a tratar este año de profundizar un poquito en eso, porque es la parte que cuesta más, ¿no? Eh, Van a encontrar varias metodologías para resolver este tipo de cosas. Nosotros apuntamos específicamente a una, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, fíjense que dentro todavía de la unidad 1 vamos a encontrar sistemas de fuerzas. Fíjense que antes veíamos sistemas de fuerzas concurrentes, ¿no? Todas estas son sistemas de fuerzas concurrentes. Todas las que se ven acá son sistemas concurrentes. Y por ejemplo, ya en la unidad 1, pero en los ejercicios que sigan, vamos a encontrar sistemas de fuerzas no concurrentes. Bueno, esto lo voy a explicar brevemente ahora a continuación, pero para que entiendan la diferencia, este es un poco el universo de sistemas de fuerza que vamos a manejar, sistemas concurrentes y sistemas no concurrentes. Por supuesto, en los sistemas de fuerzas no concurrentes se incorpora también el concepto de momento de una fuerza. También es un concepto de física. Bueno, de a poco vamos a ir incorporando ese tipo de cosas. Algunos sistemas son indeterminados, como estos que están acá. Vamos a darles algunas herramientas para que ustedes puedan resolverlos aplicando una planilla de cálculo como Excel, de manera muy simple. Y luego ya pasamos a, bueno, seguimos con la unidad. Por eso les digo, la unidad 1 es bastante vasta, ¿no? Sistema reticulado, ahora sí. Acá pueden ver ustedes. Esperen que voy a poner el chat para que, por si me están haciendo alguna preguntita y yo no lo estoy viendo. Bueno, aparentemente no. Los sistemas reticulados son sistemas de barras, como los que ustedes pueden ver en pantalla. Los sistemas como estos están conformados por barras a través de cuyas direcciones viajan las fuerzas. Entonces es un sistema muy especial que vamos a ir viéndolos de a poquito. Recién vamos a empezar a ver sistemas de fuerzas y luego vamos a pasar a ver reticulados, que en definitiva son sistemas de fuerzas también. Acá hay varios tipos de reticulados. Acá sigue. Y luego ya pasamos eh, a la segunda unidad. Esto, bueno, en realidad acá es unidad 3. Acá tenemos un problema, pero es un problema no con la guía, sino con el programa, que no está exactamente adaptado a la metodología. Bueno, eh, esta unidad 2 que tienen acá es lo que se refiere a los sistemas vinculados. Ustedes fíjense que cualquiera de estas estructuras está vinculada al suelo de alguna manera. En todos estos casos ustedes verán que tienen elementos que vinculan esa estructura al suelo. Apoyos. Normalmente los llamamos apoyos. Bueno, esa unidad 2 se refiere a esos apoyos. Fíjense que en estos casos también estos son sistemas vinculados. Bueno, el concepto de sistemas vinculados es importantísimo en esta materia porque nosotros estudiamos sistemas en equilibrio y por el principio de acción y reacción, todo sistema de fuerzas activas tiene que estar equilibrado por fuerzas reactivas. Esas fuerzas reactivas solo pueden actuar en los puntos que nosotros les indicamos. Esos puntos se denominan apoyos. Y cada uno de esos apoyos tiene características particulares. No las vamos a ver ahora, pero les dejo el concepto como introducción. Y ahí encontramos esa clasificación de vínculos de primera, segunda y tercera especie que vamos a ver más adelante, no se preocupen. Ahora sí, la unidad 3 se refiere a un tema que diría yo que es el más importante de todos, es el que más aplicación tiene avanzando en esta materia y en la siguiente,
que son los esfuerzos característicos. Bueno, yo no voy a hablar ahora de los esfuerzos característicos, es un tema, todo un tema en sí mismo, y obviamente ya excede todo el marco de la física que ustedes han visto. Pero les dejo más o menos una visualización del tipo de ejercicios y algunas cuestiones. Aparecen conceptos que van a empezar a incorporar ustedes, concepto de carga. Esto es una carga, esto es una carga y esto es otra carga. Cada uno de estos elementos está entonces cargado. Está cargado. Fíjense que ahí ustedes pueden ver. Acá tiene una carga que es una carga puntual. Acá también tiene una carga puntual. Esta carga tiene otra naturaleza. Fíjense que está distribuida. Esta carga es un momento. Lo dejo así como concepto. Ya iremos a ese concepto. Y acá tenemos otra carga puntual. Bueno, son sistemas de fuerza. Lo que pasa es que son sistemas de fuerzas aplicadas a elementos estructurales, si se quiere. Bueno, los diagramas de fuerzas característicos son una herramienta fundamental y esencial además para poder aplicar en estabilidad y en resistencia de materiales. Por eso les digo que es el tema más importante de todos. Estos sistemas son los más complejos, si se quiere, de resolver. Y vamos a ver mucho durante la cursada. Acá tienen una pequeña muestra. Bueno, ya en la unidad 4 ya salimos, bueno, fíjense, venimos de sistemas de fuerzas, incluyendo sistemas reticulados, y pasamos a esfuerzos característicos. Ahora, en la unidad 4, vamos a lo que se llama geometría de masas. Y ustedes también lo han visto ya en física, ¿no? Geometría de masas, en nuestro caso, apunta específicamente a cuestiones geométricas, centro de gravedad, baricentro, mejor dicho, baricentro, y algunos parámetros dimensionales geométricos que son, por ejemplo, los momentos estáticos, momentos de inercia y demás. Bueno, es lo que se denomina geometría de masas. Es de aplicación directa en el tema siguiente, que es tensiones. Hay distintos tipos de ejercicios. Ustedes pueden ver acá. Ya lo vamos a ver. Ahora no tiene mucho sentido hacer ningún tipo de introducción. Y luego pasamos a lo que son las tensiones. Esto es lo que yo les decía que ya corresponde al concepto de la disciplina resistencia de materiales. Solo que se ve en estabilidad. Y acá vemos distintos tipos de tensión, dependiendo de cuáles sean los esfuerzos que la provocan. Esto dicho muy sintéticamente, y este tipo de ejercicios es el que vamos a ver durante la cursada. Así que bueno, esto es un poco el panorama, ¿no? Ya esto se me hace difícil explicárselo ahora, así que un poco lo dejamos acá. Esta es la guía de ejercicios entonces, así que ya la pueden descargar, pueden tener la mano para darle el uso que le quieran dar. Los ejercicios nosotros les recomendamos que los vayan haciendo porque, bueno, de ese modo ustedes están en condiciones de saber si realmente comprenden los temas o no. Si no hacen los ejercicios es muy difícil que pocos días antes de un parcial puedan revertir una situación, ¿no? Entonces vayan haciendo un seguimiento. Bueno, entonces la unidad 5, en realidad son 5 unidades por programa, nosotros casi que la tenemos dividida en 6, les pido disculpas por la desprolijidad, esto por ahí después lo vamos a adecuar, no sé si en el programa o en el material nuestro, pero para que coincida. En este caso, esto termina con la unidad 5, que es tensiones. Acá vemos algunos conceptos de física, como la ley de Hooke, comportamiento elástico de los materiales, bueno, algunas hipótesis de la resistencia de materiales y los distintos tipos de tensiones que podemos llegar a encontrar en los sistemas que nosotros estudiamos. Esto es, como les dije, es introducción a resistencia de material. Así que bueno, este es un poquito el pantallazo. Les pregunto de paso si alguien quiere hacer alguna consulta, siéntase libre de hacerla. Yo mientras sigo hablando, pero cualquiera que quiera preguntar algo, por favor hágalo. Acá me preguntan por dónde puedo acceder al blog. Tenés infinidad de lugares para acceder al blog. No, el aula virtual no tiene nada que ver con el blog. Es un blog externo.
Nosotros le mandamos ahí me pregunta Tommy y Razábal, no sé si vos recibiste el mail que nosotros mandamos informativo, ahí están todos los enlaces. Y además podés entrar por la página de la UNLU, ahora te lo voy a mostrar para que lo veas, pero bueno, en el mail que nosotros enviamos, a ver si lo podemos visualizar, para que lo veas, y bueno, ahí en ese mail, a ver si lo encontramos. Un segundito que lo... Pues no sé si todos recibieron el mail, así que, bueno, eso tampoco lo sé. No, no recibo, bueno, hay varias posibilidades, o no estás en el listado provisorio, es muy probable que no estés, eh, o no sé qué problema puede haber habido. Nosotros nos mandaron un listado, yo te voy a anotar ahora, a ver si estás, y si no, te agregamos. Tengan en cuenta los que no están en el listado provisorio. No, este es otro, perdón. Los que no están en el listado. Bueno, esto también se mandó a través de las aulas virtuales. Yo voy a mostrar primero el que mandamos a través del mailing que nosotros usamos. Porque a veces la plataforma se cae, la realidad es esta, chicos. Sobre todo esta herramienta la usamos cuando, por ejemplo, hay paro y nosotros decidimos no hacer paro, en fin. Como en este caso, pero si la plataforma está caída, la verdad que no tiene mucho sentido. Este es el mail que mandamos. No sé si todos los que están ahora presentes recibieron este mail, pero bueno, alguien le debe haber avisado entonces, no sé. No sé cómo llegaste entonces a la clase, Irrazábal. Bueno, este es el mail que nosotros mandamos. Acá están los enlaces. Este es el enlace al canal, este es el enlace al blog y en el caso de la clase de hoy, el link a la clase. Pero bueno, ahí dice Daniel que nos envíen un correo. Los que no recibieron el mail, nos envían un correo. Nosotros, si hay varios que no, bueno, por eso les digo, puede ser porque no están en el listado. Nosotros mandamos por la plataforma que usamos nosotros y por las aulas virtuales, por las dudas que no lo reciban. Por eso les digo que en algunos casos, si el servidor de la universidad no está operativo, el único canal de comunicación va a ser este que les estoy mostrando. Por supuesto que también nosotros utilizamos la plataforma de la universidad. Por un grupo, bueno, está bien. Bueno, este es el mail que se mandó por la plataforma de la UNLU. Pero como les digo, si nosotros necesitamos comunicarnos con ustedes y la plataforma está caída, digamos que no hay mucho que hacer. Entonces, vamos a usar los dos canales. No sé qué pasa acá. Este mail también llegó a través de esta plataforma. Bueno, lo mismo, fíjense, es el mismo texto con los mismos enlaces. Bueno, lo que sí les aclaro es lo siguiente. Los que no están en el listado, nosotros ahora en la próxima clase que vayamos les vamos a decir quiénes son los que están. Nosotros los vamos a incluir en el listado de mails. Eso no les garantiza que si después ustedes no aparecen en los listados definitivos, lamentablemente no les podemos guardar la cursada ni nada por el estilo, eso no lo hacemos. Así que ahí vayan a hablar a alumnos a ver qué les dicen, pero se arriesgan en ese caso a que si después no aparecen en el listado definitivo pierden la cursada. Eso sí se los aclaro ahora. Es lo que hacemos todos los años, ¿sí? Así que bueno, pero los vamos a incluir, por supuesto, para que reciban la información y para que puedan tomar las clases. Lo que pasa es que probablemente estén anotados condicionales. No sé cuál es el caso de cada uno, pero bueno. Bueno, ¿en qué estaba? Ya me perdí, a ver. Respecto a los mails, a ver en qué ya me perdí, no sé ni dónde estaba. Bueno, no importa, ya me voy a organizar. Vamos a ir para atrás, estábamos en el programa. Bueno, el programa es lo que les acabo de mostrar. Después el régimen general de estudios, que eso es alguna información general que además la pueden tener disponible desde la página de la UNLU, también está dentro de información académica.
Bueno, eso sería todo lo que ustedes van a encontrar como información académica. Acá en este mismo lugar nosotros vamos a publicar los resultados de las evaluaciones, así que tengan en cuenta que este rinconcito es el que más van a visitar. Y espero que el otro también lo visite porque son todas las clases. Tengan en cuenta que tenemos clases más largas, clases más cortas, pero en todo caso las que son más largas las dividen y las van viendo de a poco, pero realmente les recomendamos que lo hagan. Bueno, acá hay un montón de información adicional que después ya les vamos a ir indicando nosotros para que ustedes descarguen y demás. Bueno, dicho esto, acá están el resto de las clases que les decíamos. Bueno, dicho esto, yo creo que en sí como información es un poco todo lo que tengo para decirles. Ahora, sí lo que sí quiero este, pasar ahora es a contarles cuál es la metodología nuestra. Nosotros todos estos problemas que ustedes ven, que obviamente la materia se basa en ese tipo de ejercicios, no es solamente eso, tiene algunas cuestiones teóricas también, pero básicamente esos ejercicios, ustedes en casi todos los casos van a disponer de varios métodos de resolución, dos métodos, excepcionalmente tres. Pero en general, esa característica, cuando se puede, no siempre es posible, nosotros tratamos de ofrecérselas porque es un método de autocorrección. Yo quiero puntualizar el tema el tema de la autocorrección. Siempre que sea posible que ustedes mismos detecten los errores que cometieron, creo que es lo que tiene que ocurrir. Porque es lo que pasa después en la vida profesional. No tenemos ningún monitor que al lado nos esté diciendo te equivocaste, anda para atrás, borra eso. Tenemos que tener capacidad de autodetectar errores. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en eso. Y una de las maneras para poder garantizar esa autocorrección es disponer de, por ejemplo, dos métodos diferentes para algo. Yo ahora voy a hablar brevemente de un caso que en la primera clase que está grabada también está mencionado, pero para los que no la vayan a ver, lo vamos a comentar hoy. Así que bueno, lo de la autocorrección fundamental. Bueno, lo voy a hacer mientras les muestro este ejercicio. A ver. Bueno, primero hago un pantallazo breve por la bibliografía de la cual estuvimos hablando. Bueno, este es el libro de Sears Semansky, tomo 1, volumen 1. Bueno, acá tienen muchas cosas que por ahí a muchos de ustedes hoy se les olvidaron, no sé, en realidad no debería ser porque hace poquito cursaron, pero cuestiones de física que pueden haber dejado en el camino. No les voy a decir que se lean el libro, pero sí que lo consulten. Háganme caso, es una excelente herramienta de consulta y bueno, acá tienen absolutamente todo lo necesario para, yo diría, no les digo la mitad de la cursada, pero casi. Bueno, este es uno de los libros. Luego tenemos este libro de Bedford y Fowler, que justamente lo voy a poner yo en uno de los ejemplos que utiliza el libro. El libro tiene una estructura bastante didáctica. Después, bueno, no sé si alguien ya lo pudo chusmear un poco. Este libro, por supuesto, tiene la parte teórica, la parte explicativa y la parte de ejercicios. ¿Cierto? Bueno, este es el capítulo 2, es un capítulo que se relaciona con el libro de Sigel Semansky porque son operaciones con vectores, con sistemas de vectores. Acá, digamos, está toda lo que sería la parte introductoria a lo que nosotros vemos en estabilidad. Es fundamental manejar esto, además de, por supuesto, trigonometría. Pero acá van a encontrar el tipo de ejercicios al que nosotros nos enfocamos en el comienzo de la cursada. Bueno, esto, por ejemplo, el libro cada tanto, en estos recuadros azules, desarrolla un ejemplo, le llaman ejemplo activo. Si ustedes se fijan, en este caso particular, de lo que se trata, no sé si llegan a ver el dibujito este, es una antena, típica antena, tipo de antena de los celulares, que está atada con dos
con dos riendas, con dos cables, con dos tensores. Cuando se habla de tensores, estamos hablando de un elemento que está tirando, que está traccionando. Yo les voy mencionando este tipo de cosas como para que las vayan asimilando, ¿no? Como una rienda, ¿no? Como un cable. Como las riendas que se usan para armar las carpas, ¿no? Por ejemplo. Entonces es un ejercicio muy, muy, muy simple, pero que nosotros lo enfocamos de dos maneras diferentes. Fíjense, un enunciado típico. El cable entre los puntos A y B ejerce una fuerza de 900 newton. Cuidado con las unidades, se lo digo al pasar. Cuidado con las unidades. Es muy importante que practiquen eso también, manejo de unidades. Una fuerza de 900 newton sobre la parte superior de la torre. O sea, sobre la parte superior y siguiendo la trayectoria de esa dirección del cable, hay una fuerza de 900 newton. Eso dice el ejercicio. La fuerza está representada por el vector F, lo vemos acá en el dibujo más abajo. Exprese F en términos de sus componentes usando el sistema coordenado que se indica. El sistema coordenado es un sistema X en las abscisas y en las ordenadas, y lo que está pidiendo específicamente es descomponer esta fuerza F en una componente Y y una componente X. No sé si me van siguiendo, si alguien va teniendo dudas con el enunciado me lo dice. Tenemos como dato el valor de la fuerza que tiene la inclinación de la cuerda, y lo que no tenemos son las componentes, que es lo que está pidiendo el ejercicio. Bueno, nosotros podemos en principio, como método general, decir, bueno, voy a hallar el valor del ángulo alfa o beta o el que sea, por trigonometría obviamente, utilizando la tangente. Tenemos la posibilidad inmediata de saber cuánto vale este ángulo. Arrancamos con eso. Y luego podemos dividir la resolución en dos métodos. De hecho, hallar este ángulo correspondería al primer método. Método trigonométrico implicaría como primer paso, ese primer método, hallar el ángulo de inclinación del cable, y luego aplicar trigonometría para multiplicar el valor dato, ¿no? El valor dato de la fuerza, por el coseno y por el seno. Si utilizo el ángulo alfa, esta componente será el coseno y esta será el seno. Si utilizo el otro ángulo, será invertido. Y de esta manera obtengo el valor de las dos componentes, como los ven acá. 202, 805. Ahora, un segundo método, esto se los muestro brevemente porque después lo vamos a meter más en detalle en estos ejercicios. Un segundo método, y es distinta la resolución al método que vimos recién. En este segundo método yo no hallo el ángulo de inclinación de la cuerda. No lo necesito. Utilizo el teorema de Pitágoras, por ejemplo, para hallar la longitud de la hipotenusa de ese hipotético triángulo conformado por estos 80 metros y estos 40 metros. Fíjense que los daba como dato el ejercicio. Una vez que yo tengo el valor de esa hipotenusa, yo aplico lo que se llama semejanza de triángulos. Quiero puntualizar en este tema lo de la semejanza de triángulos. A ver, lo voy a dibujar así muy rapidito para que se entienda. A ver si puedo activar alguna cuadrícula acá. Sí. Ahí está. Bueno, vamos a plantearnos esto. Nosotros tenemos un triángulo. Esperen un cachito que esto, hasta que le tomo la mano, ya está. Tenemos un triángulo. 3, 4, 5, 6. Lo vamos a hacer en escala. Tiene 80 metros de altura, que es la altura de la antena, y 40 metros la distancia hasta donde está la rienda. Ahora voy a dibujar esa rienda, ese cable, cuya
longitud desconozco. Fíjense que estoy con ese segundo método en este caso. Esto tiene 80 metros y esto tiene 40 metros. Y bueno, lógicamente, por teorema de Pitágoras, obtengo que esta hipotenusa es igual a 89,4. La raíz de 80 al cuadrado más 40 al cuadrado me da la hipotenusa. Teorema de Pitágoras. 89,4 metros. Entonces, si yo originalmente, el ejercicio, voy a cambiar de color para que se entienda, me había planteado que la fuerza inclinada tenía 900 newton, yo puedo perfectamente, para poder conocer las dos componentes de esa fuerza, plantearme una semejanza de triángulos. Esto lo vamos a llamar FI y a esto le vamos a llamar FX, que son las dos incógnitas. ¿Cómo sería la semejanza de triángulos? Bueno, la semejanza de triángulos me dice que este lado es equivalente a este, como este es equivalente a este, como este es equivalente a este. O mejor dicho, semejanzas, para hablar con propiedad. ¿Y por qué son semejantes? Y porque los dos ángulos son el mismo, son alfa. Con lo cual es una función lineal y yo puedo establecer una proporcionalidad. Yo entonces lo que digo en mi semejanza de triángulos es que 80 metros es a FI como 89,4 metros es a 900 newton. Esto le llamábamos regla de 3 simple cuando yo era chico, ¿no? Y FI entonces es igual a 80 metros por 900 newton dividido 89,4 metros. FI es igual a 805 newton. Si se fijan, es el resultado que arrojaba el ejercicio. 805 acá lo tiene. Y lo mismo pueden hacer, de la misma manera, pueden plantearse la misma equivalencia, pero ahora en lugar de 80, acá ponen 40 y lo relacionan con fx. Y de ahí despejan fx. Y les va a dar el mismo resultado. Esto lo hacen con semejanza de triángulos. Fíjense que son dos métodos completamente distintos, totalmente disímiles, porque tienen una naturaleza completamente distinta. Fíjense que en este caso ni siquiera fue necesario hallar el ángulo de inclinación. Asumiendo que es el mismo, entonces planteamos una semejanza. Bueno, esa es una de las cuestiones que les queremos plantear, ¿no? El hecho de poder autocorregirse. Si ustedes lo resolvían de las dos maneras, ya ni siquiera nos tienen que preguntar si está bien la resolución, porque ustedes mismos tienen la respuesta. Entonces, para finalizar, quiero mostrarles un poco la metodología que nosotros venimos usando en esas dos clases 5 y 6, que son las clases explicativas que nosotros hemos colocado un poquito antes de las demás, porque contienen estas variables, ¿no? Que les quiero plantear ahora, que tiene que ver con la metodología. Fíjense, esta es la clase 5, si no me equivoco, es el PowerPoint que corresponde a la clase 5. Ya la pueden ir viendo porque es bastante inicial en ese sentido y pueden perfectamente ir viéndola. Bueno, esta clase se refiere a sistemas de fuerzas concurrentes. ¿Se acuerdan que vimos en los ejercicios que hay sistemas de fuerzas concurrentes y sistemas de fuerzas no concurrentes? Bueno, este material lo preparó Daniel, las dos clases, una de fuerzas concurrentes y otra no concurrentes, y es donde está explicado un poco
esta filosofía que nosotros le queremos transmitir a ustedes. Supongamos este ejercicio, que de hecho está en la guía también. Dice el enunciado, una esfera de masa 50 kilos. Fíjense que cuando decimos de masa 50 kilos no tenemos que preguntar si son kilogramos masa o kilogramos fuerza. Obviamente son kilogramos masa. Se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. La fuerza F de 500 newton se ejerce en forma horizontal, como se ve en el dibujo. Considere la aceleración de la gravedad como 9,81 metros sobre el segundo al cuadrado, como para unificar resultados. Pueden redondearlo en 10 también, no hay ningún problema. Y la consigna es, ¿cuál es la fuerza normal ejercida sobre la esfera por la superficie? Entendamos que, como esto es un sistema vinculado, vuelvo al concepto, no hay manera de que este dispositivo se mantenga en equilibrio a menos que no haya una reacción de vínculo que justamente, valga la redundancia, lo vincule con el suelo. Y esa reacción de vínculo en este caso es esa fuerza normal a la que se refiere la consigna del ejercicio. Díganme si se va entendiendo hasta ahora o no se entiende nada. Cuéntenme un poco, a ver. Mientras les sigo describiendo, la esfera está ubicada, apoyada sobre el suelo, tiene como si fuera una cuerda que la está tirando en horizontal con una fuerza de 500 newton, y la cadena que la vincula a la pared tiene una inclinación de 30 grados. Eso es geométricamente, esa es la situación. Y bueno, cuéntenme un poco si me están escuchando, si se entiende, porque si no capaz que no me están oyendo. Parece que no. Ahí está. Sí, sí, me dice que sí. Y yo cada tanto pregunto para ver si están vivos, porque se entiende. Bueno, si alguien no entiende, siéntase libre de decirlo, porque es el momento de... Esta cursada es para eso, chicos, ¿eh? Es para decirnos lo que no entienden, justamente, y poder explicárselos nosotros. Bueno, más o menos planteado el ejercicio, ahora vienen 4 instancias que nosotros les sugerimos como método, cada uno puede utilizarlas o no, que son las siguientes. Una primera etapa que sería identificar. Bueno, identificar, ¿qué sería identificar? Bueno, en esta etapa hay que describir el fenómeno físico, estamos hablando de física, no se olviden nunca de eso, y poder identificar la incógnita. Sí, sí, no, Agustín tiene delay, 2 días más o menos de delay, pero es así, no hay otra manera. Creo que son 10 segundos, si no me equivoco, a veces un poquito más, según la conexión. Pero ya que funcione es un milagro. Bueno, por simplicidad, el peso W está considerado en el baricentro de la esfera. El peso se obtiene, obviamente, al multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Esos datos todos están. El suelo, les decía yo recién, y eso es lo que nosotros le llamamos reacción de vínculo, ejerce sobre la esfera una fuerza normal N. Nosotros en este caso lo único que podemos determinar es que la reacción del suelo es normal a la superficie de apoyo de la esfera. No está dibujada acá, obviamente, pero ahora lo vamos a ver. Es una fuerza de contacto. La fuerza F está tirando de la esfera hacia la derecha, mientras que la cadena impide el desplazamiento. De lo contrario, esto se transformaría en un móvil. Entendamos ese concepto ahora. Nosotros no estudiamos dinámica, ni cinemática, menos dinámica todavía. O sea que nosotros estamos en estática, cuerpos en reposo, sistemas en equilibrio. Quiere decir que si hay una fuerza que empuje esta esfera para un lado, tiene que haber si hay una acción para este lado, tiene que haber una reacción en sentido contrario. Ese es el principio del equilibrio. Y esa es la garantía de que el cuerpo se va a mantener en reposo.
Bueno, se dice que el sistema entonces está en equilibrio. El sistema de fuerzas, en este caso, es concurrente. Fíjense que todas las fuerzas concurren a un punto. Dice, ¿cuál es la fuerza normal ejercida sobre la esfera por la superficie? Bueno, antes de aplicar la fuerza F, el disco se encuentra en equilibrio con la fuerza normal ejercida por el suelo. Al aplicar la fuerza F, la cadena experimentará una tensión. Es cierto que antes de accionar esta fuerza de 500 newton, esta cadena está en reposo, está en descanso, no está tensionada. La esfera simplemente está apoyada sobre el suelo. Cuando yo la empujo, automáticamente se tensiona esta cadena. Entendamos ese único componente dinámico, si se quiere, que le vamos a poner al análisis. Después, a partir de ahí, ya consideramos el sistema en equilibrio. Al aplicar esa fuerza, la cadena experimentará una tensión cuya componente vertical, fíjense que esta tensión se va a descomponer en una vertical y en una horizontal, y esa componente habrá que sumarla a las fuerzas verticales. Si ustedes se fijan, vamos a tener esta componente, vamos a tener el peso y evidentemente vamos a tener la reacción de vínculo del suelo. En esta etapa, para lo que es identificar el fenómeno, está más que sobrado. Ya identificamos cuál es el principio físico de esto. Identificamos cuál es la incógnita. Ahora pasamos a la segunda instancia, que es la etapa plantear. La etapa plantear se puede sintetizar en lo que se llama diagrama de cuerpo libre. Esto lo vamos a hacer de acá a que terminemos las dos cursadas. Es la herramienta principal para sintetizar un sistema de fuerza. Fíjense que acá está sintetizado en un diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas que intervienen. La fuerza F, esta de acá ponemos las dos para que se vea. La fuerza F, la fuerza W, que es el peso. Recuerden que la masa hay que multiplicarla por la aceleración de la gravedad y nos da W, o sea que es el peso de la esfera. Esta tensión de la cuerda, o de la cadena en este caso, que está inclinada a 30 grados, y la que faltaba, N, que acá está dibujada para arriba porque obviamente se trata de un sistema de fuerzas concurrentes, pero nosotros la vemos como ubicada debajo, o sea, como la reacción del suelo. Y este sistema, este diagrama de cuerpo libre, donde están graficadas las fuerzas, debe estar en equilibrio. ¿Cómo corroboramos eso? Con ecuaciones de equilibrio. En sistemas de fuerzas concurrentes es suficiente con dos ecuaciones de equilibrio. A saber, sumatoria de fuerzas en X, horizontales, sumatoria de fuerzas en Y, verticales. Esto conforme al sistema coordenado que nosotros establecemos a priori. Acá está la convención de signos. Esto es necesario, establecer una convención de signos. Nosotros decimos que las fuerzas verticales son positivas cuando van hacia arriba, las horizontales son positivas cuando van hacia la derecha, y los giros, en caso de que existan, son positivos en sentido horario. Esa es nuestra convención. Y bueno, es muy fácil. La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, por las razones que les dije al principio. Y esto va a ser igual a F, que es una fuerza positiva, fíjense de acuerdo a la convención, menos T multiplicado por el coseno de 30. La proyección de T sobre el eje X es el coseno, es T por coseno de 30. Y esto tiene que ser igual a 0. La fuerza F es dato, con lo cual la fuerza T la despejo fácilmente. Y respecto a la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, es igual a la normal N, positiva, hacia arriba, como dice la convención, más T por seno de 30, ahora es la componente vertical de la fuerza T de la cadena, es la componente, la proyectada sobre el eje Y, así que multiplico por el seno, es positiva también porque va para arriba, menos W, que es el peso, que también es dato, con lo cual este sistema está resuelto. Esto sería la etapa plantear, el diagrama de cuerpo libre, las ecuaciones, dejar todo listo desde el punto de vista algebraico como para resolver el problema. La etapa de ejecutar. Bueno, acá hacemos las cuentas básicamente. En la etapa de ejecutar, efectivamente calculamos el valor de esa fuerza.
es donde aplicamos los métodos que conocemos. En este caso es un simple despeje. En algún caso podrá ser alguna herramienta de análisis matemático. Lo que sea, eso es etapa ejecutar. Es la aplicación del método matemático para poder hallar las incógnitas. Y acá las tenemos. Por simple despeje, por supuesto. Esto ustedes lo tienen todo en el blog, así que se los paso así rápidamente. Y la última instancia sería evaluar la respuesta. Acá esto implica muchas cosas. Esto es lo más importante, si se quiere, ¿no? Porque evaluar la respuesta implica ver si el resultado es coherente, por ejemplo. Puede ser que no lo sea. Y ahí, obviamente, si no es coherente, porque la magnitud no es la que tiene que ser, porque las unidades en las que da tampoco lo son, en fin, por un montón de cuestiones, porque el signo de la fuerza es el contrario al que debería tener. Tengamos en cuenta que esto no es matemática, esto es física. Hay un conocimiento de condiciones de borde que nosotros las sabemos a priori. Entonces hay un montón de cosas que nosotros sabemos si están bien o están mal, independientemente del resultado numérico. Bueno, acá una de las formas que podemos aplicar una evaluación de la respuesta es decir, bueno, primero analizamos las unidades, son las que tiene que ser, bueno, es una unidad de fuerza. Evidentemente nos preguntaron acerca de dos componentes de una fuerza, así que las unidades son las correctas. La magnitud, si tiene que ver con la fuerza de las cuales provienen, de la cual provienen, y el signo. Podría ser que el signo no sea compatible con el que corresponde. Y en este caso, como a manera de verificación, se traza un polígono de fuerza. ¿Qué es un polígono de fuerza? Bueno, cuando un sistema está en equilibrio, puede estar representado por un polígono de fuerza cerrado, como lo podemos ver acá, fíjense. Tenemos bueno, en principio la fuerza de 500 newton, tenemos el peso, 490,5 newton, y fíjense que estas dos, nosotros, aunque no las tuviéramos, acá es importante esto, presten un poquito de atención, aunque no hubiéramos resuelto esto, yo se lo planteo como segundo método, solamente con haber trazado las dos direcciones que se van a juntar en este punto, ya gráficamente nosotros tendríamos una aproximación casi exacta del valor de las dos fuerzas. No sé si se entiende esto. En un sistema de fuerzas nosotros podemos tener dos incógnitas, o sea, dos direcciones incógnitas. Que por supuesto esas dos direcciones se cruzan en un punto, como acá en este caso. Entonces, si yo tengo esto como dato y esto como dato, y luego trazo una dirección y la otra dirección, ya tengo resuelto el problema. Midiendo gráficamente en escala, puedo saber que esto es aproximadamente 202 newton y esto 577 newton. Por ejemplo, esto ya fue calculado previamente, entonces me puede servir para corroborar si hay coherencia en el resultado. Fíjense que acá lo calculé, esto lo calculé, bueno, veamos si gráficamente se corresponde. Y efectivamente sí lo hace. Así que esto es uno de las clases que ustedes tienen un poco con este planteo. Y la otra, y ya con esto terminamos, es la que corresponde a sistemas de fuerzas no concurrentes. Tienen que voy a achicar esto. Ahí me dice Dani, un segundito que ya estoy. Las medidas de los vectores cuando hacemos el polígono de fuerzas tienen que ser a escala. Claro, por supuesto. Fundamental que estén a escala. No solamente tiene que estar a escala, sino que las inclinaciones tienen que ser lo más parecidas posible. Eso se puede hacer con poquitas herramientas de geometría, con un par de escuadras. Se pueden trasladar en forma paralela una recta inclinada para que esté con la misma inclinación dentro del polígono que nosotros necesitamos. Fundamental que esté en escala. Bueno, en el caso de fuerzas no concurrentes, yo les había dicho en las anteriores, en las fuerzas concurrentes, que bastaba con dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En este caso hay que incorporar una tercera ecuación, que es la sumatoria de momentos, porque ¿qué sucede con las fuerzas no concurrentes? En el caso de las fuerzas concurrentes, nosotros podemos encontrarnos con dos posibilidades de desequilibrio, desplazamiento en Y o desplazamiento en X. En el caso de las fuerzas no concurrentes, además,
nos podemos encontrar con un tercer desplazamiento que sería un giro. Eso entonces tenemos que validarlo nosotros con una ecuación de momentos. La ecuación de momentos significa, la ecuación de momentos igualada a cero, significa ni más ni menos que el sistema no gira. Y además, además, en virtud de las otras dos ecuaciones, tampoco se desplaza. Con lo cual está en reposo. Bueno, en este caso nosotros tenemos un típico caso de... Lo voy a ver brevemente, después ustedes lo van a asimilar en su casa con más calma. Es una esfera, es un disco que también tiene, bueno, tiene un peso de 40 newton. En este caso, fíjense, el peso W es igual a 40 newton. Las unidades son de fuerza. Ya lo está diciendo, el peso W es igual a 40 newton. Tiene 150 milímetros de diámetro. Acá es fundamental el diámetro. ¿Por qué es fundamental? Porque este disco tiene una fuerza aplicada en forma tangente a su diámetro exterior, a su borde, llamémosle. Entonces, esta fuerza, obviamente, respecto del baricentro de este disco, va a producir un momento. Cosa que no haría si estuviera aplicado en el propio baricentro. Fíjense que hay una excentricidad. Está aplicado en forma tangente. Bueno, tiene un radio, un diámetro de un radio de 150 milímetros. Está el suelo donde apoya y hay un peldaño de 50 milímetros contra el cual está haciendo tope este disco. Hay una fuerza que lo que nos está preguntando el ejercicio es de cuánto tiene que ser esa fuerza un instante antes de que este disco se despegue del suelo. No sé si más o menos se entiende físicamente el planteo. Para que este sistema esté en equilibrio, pero para que ya se despegue, digamos, del suelo y se mantenga el equilibrio con la acción de esta fuerza. Bueno, eso es lo que pregunta el ejercicio. Lo mismo, tenemos la etapa de identificar. Ahora, en la etapa de identificar acá, ¿qué haríamos? Bueno, lo acabo un poco de describir. El fenómeno físico este difiere del anterior en que hay fuerzas que no están aplicadas en forma concurrente, con lo cual incorpora el concepto de momento de una fuerza. Describimos el fenómeno físico. Acá explica, la fuerza F está aplicada en forma tangente al disco, en horizontal. Esta fuerza provocará que el disco rote en la esquina del peldaño. En definitiva, lo que le va a provocar a este disco es que va a empezar a girar. Y ahí es donde se va a separar del suelo. Bueno, una identificación del fenómeno es que el sistema de fuerzas es no concurrente. Lo tienen que hacer ustedes eso. Nosotros nunca les vamos a decir, este sistema es no concurrente. Sino que directamente ustedes van a tener que solos darse cuenta de que es un sistema no concurrente. Bueno, dice, ¿qué fuerza F es necesaria para levantar el disco del suelo? Bueno, antes de aplicar la fuerza F, el disco se encuentra en equilibrio con la fuerza normal ejercida por el suelo, o sea, la reacción de vínculo. Pero al aplicar la fuerza F, el disco dejará de tener contacto con el suelo, ya que la fuerza normal será ejercida no por el suelo, sino por esta punta, por este peldaño. Ahí hay un trabajo arduo de identificación. Estamos entendiendo cómo funciona esto físicamente. Para plantear esto tenemos que graficar un diagrama de cuerpo libre. Acá el diagrama de cuerpo libre es un poquito más complejo que en el otro caso. Contiene el baricentro del disco, el peso. De alguna manera el disco tiene que dibujarse porque esta fuerza está aplicada en el borde del disco. Podríamos prescindir, pero me parece que se entiende mejor. La fuerza F. Y donde está el peldaño, reemplazamos ese peldaño por dos fuerzas. Una horizontal y una vertical, que en definitiva no son otra cosa que la componente de una única fuerza normal, pero en este caso inclinada, porque está siendo ejercida por ese peldaño, ya no por el piso. Porque el disco ya se despegó del piso, ¿se entiende? Entonces acá la única incógnita que nosotros tenemos es cuánto mide esta longitud S entre el centro del disco y el comienzo del peldaño. Y esto es bastante geométrico, les pido que lo analicen, está resuelto acá, es muy sencillito. Y
Y lo que tienen ustedes acá son las ecuaciones de equilibrio. Si ustedes miran, son tres ecuaciones. Por un lado, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que se tienen que igualar? Bueno, la fuerza F, que es la incógnita, con la componente AX de la normal. Eso tiene que ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. El peso del disco con la componente en Y de la normal. Tiene que ser 0. Pero además, con eso no alcanza. Además tiene que haber una sumatoria de momentos en cualquiera de los puntos igual a 0. Vamos a tomar el punto de contacto del disco y vamos a decir sumatoria de momentos en A, que es el punto A, lo que representa el peldaño, es igual a 0. ¿A qué es igual esa sumatoria de momentos? Presten un poquito de atención a esto porque lo vamos a ver infinidad de veces. Respecto de A, la fuerza peso W ejerce un momento positivo, porque este es el punto, el centro de giro, digamos, esta es la fuerza. La distancia que separa, esa distancia S, se denomina brazo de palanca, y esto gira de manera horaria respecto de A. Esta fuerza gira de manera horaria. Bueno, sumatoria de momentos en A igual a 0 es W por S, menos la fuerza F multiplicado por esta distancia. Esta distancia es 150 milímetros más 100 milímetros, o sea, 250 milímetros, provocando un giro inverso, negativo. Y esto tiene que ser igual a 0. Ese es el planteamiento del problema. Y luego viene la parte de ejecución, digamos, que ahí tenemos que aplicar, en este caso, simplemente Pitágoras para poder hallar el valor de S. Les decía, es muy simple. 150 es el radio, 100 es la distancia al peldaño, y acá se nos conforma este triángulo. Este valor S no es otra cosa que el cateto del triángulo. Bueno, por teorema de Pitágoras sale sin problema. Y luego se procede al despeje de las fuerzas a través de las ecuaciones. En este caso utilizamos la de momento, que nos permite un despeje de la fuerza F. Bueno, lo que cierra un poco el procedimiento es la etapa de evaluación de la respuesta. Primero interpretamos las unidades, los signos, las magnitudes, en fin. Y luego, en este caso, también podemos trazar un polígono. Hago la aclaración que este es un sistema de fuerzas no concurrentes. Pero sucede que, si ustedes se fijan, nosotros podemos, asimilando esta fuerza como igual a esta y esta fuerza como igual a esta, nosotros podemos trazar un polígono de fuerzas de la fuerza normal. Las otras dos no nos interesa, o sea, las fuerzas reactivas. Este sería un polígono de fuerzas o un triángulo de fuerzas reactivas. Esto es, acá lo pone como W, como fuerza activa, pero en definitiva no es otra cosa que esta fuerza cambiada de signo. Esta fuerza, que es la fuerza que tira el disco, la pone como F, pero en definitiva es la componente de la normal cambiada de signo. Y luego está la normal, que es RA, que es la reacción que ejerce el peldaño. Y fíjense que esto lo hallamos por Pitágoras también. Y por un simple polígono de fuerza que también gráficamente nos permite medir el resultado de esta incógnita a partir de trazar esta fuerza dato, esta dirección conocida, esta otra dirección conocida, y luego ahí poder medir ese segmento. Así que tenemos también la posibilidad de validar los datos de esa manera. Bueno, yo creo que un poco esto es lo que les quiero plantear. Creo que como introducción es más que suficiente. No sé si les queda alguna duda. Por supuesto, esto ahora... Yo lo que les sugiero ahora que tenemos unos días, porque hasta... bueno, el sábado que viene no hay clase, el lunes siguiente tenemos clases, de acá a una semana. Traten de ver cómo están posicionados. Fíjense los ejercicios que van a tener que resolver en la primera unidad. Y si no están en condiciones, a lo mejor de resolverlos, ver la posibilidad de acceder a esta bibliografía que nosotros le recomendamos, sobre todo al libro de física. Ahí van a ver muchas cosas resueltas.
Y luego, bueno, lo digo ahora, no se los comenté, respecto a las consultas durante la cursada. Las consultas se dan de distintas maneras. Bueno, en clase, por supuesto, luego por mail es una de los canales más importantes que les sugerimos porque les permite, mientras están haciendo los ejercicios, poder evacuar dudas. Nosotros tratamos de responder bastante rápido. Eh, y después va a haber espacio de consulta fuera del horario de clase, ya avanzando un poquito con las cursadas, no al principio, obviamente, pero después ya, sobre todo cercano a la fecha de los exámenes y demás, este, va a haber también entonces consultas presenciales en la oficina de ingeniería básica. Después ya le vamos a dar los datos. No, el lunes, el sábado no. No sé quién. El que preguntó anteúltimo, porque no está el nombre. Si podés ponerme tu nombre, a ver si. Lo busco antes, seguramente lo debes haber puesto. A ver, porque no sé tu nombre y tiene un nombre de fantasía eso. No, evidentemente no. Bueno, te pido que te identifiques. Sí, porque no. Ah, sí. Bueno, Hugo Hernández, no, ya está Hugo, listo. Ahí te identifiqué. Bueno. Bueno, eso es todo, chicos. Quisimos por lo menos que no pierdan esta clase y informarles un poco del mecanismo que utilizamos nosotros. Cualquier duda, nos quedamos un rato para que ustedes nos, nos hagan saber lo que no les quedó claro. Con todo gusto se los respondemos. A ver, me dice, perdón que se me... Vamos por partes. ¿Qué más? A ver. La consulta, la ejercitación, ¿hasta qué punto tendríamos que tener visto para la próxima clase? No, esto es introductorio. Los ejercicios que estén en condiciones de hacer, háganlos, porque en realidad son ejercicios de física, no son cosas. No nos metemos todavía en estabilidad. Así que gran parte de la unidad uno, sobre todo los primeros ejercicios, pueden animarse a hacerlos. Y traten de agotar las instancias, cosas que no entiendan, a lo mejor ver un poco la bibliografía de física y demás, y llegado el caso, si no, nos consultan, por supuesto. Eh, bueno, creo que no, si no tienen más consultas, nos veríamos el lunes próximo. Cualquier duda pueden mandarnos mail sin ningún problema. Creo que no me olvidé nada. No sé, Daniel, si vos tenés algo para agregar, no sé si me olvidé de algo, en realidad seguramente sí, pero si se te ocurre algo, metele. Y si no, bueno, nos estaremos viendo de acá a una semana. Espero un ratito. Antes de finalizar, cuenta la asistencia. Sí, sí, claro. Bueno, eso lo tenés todo en el material que tenés que leer, así que prefiero no decírtelo y que lo leas vos para asegurarme que lo vas a leer. Ahí está todos los requisitos de cursada. En el programa, creo que en el cronograma algo dice también. Bueno, es abundante la asistencia requerida para quedar regular, para promover y demás. Pero bueno, lee toda esa información que lo vas a tener más que claro. Y si te queda alguna duda, no nos decís.
Bueno, creo que como inicio, como introducción está más que bien. Así que los dejo. Gracias por asistir y les dejamos este consejo, ahí se los está diciendo también, utilicen esta metodología porque les va a resultar, les va a clarificar muchísimo la resolución de cualquier problema. O sea, es algo que uno adopta para el futuro, ¿no? Como mecanismo. Y la autocorrección sobre todo. Créanme que eso es lo que les va a dar más seguridad. Así que bueno, nos vemos el otro lunes, ¿eh? Hasta luego. Gracias.